Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya estamos en la semana 2. Espero que hayan pues aprovechado la semana anterior en la que tuvimos pues un receso y pues bueno, que ya hayan empezado esta semana pues con toda la actitud para pues hacer nuestras entregas y no comenzar a atrasarnos y poder llegar a la conclusión del presente módulo pues a tiempo. Pues ya estamos en esta semana 2 para revisar los temas de la unidad 3, que pues básicamente es el tema del pasado simple en las formas afirmativa, negativa e interrogativa, pues el vocabulario que necesitamos para complementar las oraciones, los párrafos, descripciones que vamos a realizar en las actividades de esta semana. Y bueno, pues en ese orden vamos a hacer la siguiente presentación y pues les voy a dar algunos ejemplos y por último lo que son propiamente la descripción de las actividades integradoras pues 3 y 4. Pues más que nada algunos tips porque pues las indicaciones y todo ustedes ya lo vieron que lo tienen en la plataforma, pero pues hay a lo mejor algunos puntos en los que a veces pues hay dudas, ¿no? Entonces pues este sería el orden para esta sesión. Bueno, pues tenemos ya los temas que espero ya hayan podido revisar por lo menos el día de ayer. Siempre les sugiero que revisen en primer lugar la guía para que así se den cuenta de cómo es que pueden trabajar cada semana y pues sobre todo, como siempre les sugiero, eviten las entregas de domingo, ¿no? A última hora. Como les decía, pues el tema, si ya tuvieron oportunidad, es el pasado. Tenemos aquí estos recursos que son muy importantes, que son el vocabulario y los verbos regulares e irregulares, el uso del auxiliar did, más verbos aquí en pasado, en especial el verbo to be, pues algunas expresiones con el verbo used to, y aquí tenemos más recursos sobre los verbos regulares e irregulares, y pues es importante que se identifiquen estos recursos porque pues a la hora que hacemos nuestras actividades utilicemos lo aprendido en esta semana, en esta unidad 3, para formular nuestras oraciones, preguntas, lo que tenemos que hacer, pero que se encuentren en el contexto del tema de la unidad 3, ¿ok? Que son estos puntos gramaticales, básicamente pues el tiempo pasado. Entonces, bueno, primero los recursos, después hagan algunos ejercicios y por último recuerden también participar en el foro de aprendizaje. Pues también se les sugiere que lo hagan en inglés, pero si se les dificulta mucho puedes poner alguna idea en inglés y lo demás pues a lo mejor lo quieres compartir en español. No es obligatorio que lo hagas todo en inglés porque pues estás en ese proceso de que estás aprendiendo, ¿verdad? Pero sí puedes formular algunas frases sencillas que sí puedes compartir en el foro de aprendizaje. Entonces, pues hay que participar. Recuerda que este foro no se evalúa, pero es parte de las actividades formativas que tenemos en esta semana. Entonces, tenemos básicamente pues seguir las indicaciones que tenemos, pero el tema de este foro es pues ¿qué hacías antes de que ingresaras a la prepa en línea? Ese sería básicamente lo importante, ¿no? Antes de iniciar esta etapa en la que ahora te encuentras, ¿qué hacías? ¿Trabajabas? ¿Cuidabas a alguien de tu familia? O a lo mejor estabas estudiando en otro lugar, en fin. Entonces, en enunciados sencillos, aplicando lo que has aprendido, pues sí puedes participar en inglés, ¿ok? Bueno, entonces ese sería el tema del Learning Forum. Y de las actividades, pues tenemos la actividad integradora Happy Day y Making My Family Lifetime. Y estos ejercicios, las actividades formativas, que son la 3 y 4, si puedes hacerlas antes, obviamente, de las actividades integradoras, pues es mejor porque esto es como si fuera un ensayo de eso que ya vas a escribir más formalmente en tus actividades integradoras. Y por último, bueno, ya podemos hacer los ejercicios de práctica, que son para aprender más y pues para practicar más. Eso sería como que una etapa posterior a la elaboración de las actividades integradoras. Bien, pues antes que nada, para que podamos formular oraciones en inglés y pues en el pasado simple,
hay que reconocer que hay tres formas, que son la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Pero es básicamente en la forma afirmativa donde vamos a usar la forma del verbo en pasado. ¿Por qué? Porque en la forma negativa y en la forma interrogativa nos vamos a hacer o nos vamos a apoyar del auxiliar did, pero entonces ya el verbo ya no se usa en pasado, ya va en su forma base o simple. Entonces primero hay que identificar este primer paso. Y otra cosa importante es pues darnos cuenta que hay dos tipos de verbos, que son los regulares y los irregulares. Ambos los vamos a usar, pues como ya mencionaba, para el pasado, pero hay alguna diferencia que sí es muy básica de identificar. Tenemos estos verbos entonces, que son los regulares. Hay que identificar cuáles son esos verbos, que generalmente son aquellos a los que les agregas ed en una afirmación. ¿Ok? Si es negación o interrogación, van en su forma simple. Y luego tenemos los verbos irregulares. Estos verbos irregulares, igual cuando los usamos en una afirmación, los escribimos en pasado y van a tener diferentes formas de escribir como tal la forma del verbo en pasado. Por eso se llaman irregulares. Entonces, a los verbos regulares es una lista de verbos que en pasado van a llevar siempre terminación ed. Pero los verbos irregulares, pues ahí no hay una regla, van a escribirse de diferentes formas en pasado. ¿Ok? Ahora, dentro de estos verbos irregulares, tenemos a los verbos como se llaman main, principales, main verbs. Y estos verbos irregulares, digamos que son los comunes, como comunes y corrientes, ¿no? Acciones que queremos expresar como correr, saltar, nadar, etcétera. Y dentro de estos verbos irregulares hay uno muy especial que es el verbo be, por eso es que lo tengo aquí separado. Este verbo be es irregular y en pasado pues también tiene su propia forma, pero es especial porque este mismo verbo funciona también con otro tipo de palabras, ¿ok? Entonces, dentro de los irregulares tenemos a los principales y al verbo be, que es un auxiliar. Y este auxiliar es diferente al auxiliar did. Entonces vamos a ir primero que identificar los conceptos y vamos a checar más ejemplos. Entonces, para empezar con el uso de los verbos, ya sean regulares o irregulares o el verbo to be en pasado, pues básicamente hay una estructura que ustedes ya vieron en el módulo 6, que es el sujeto, seguido del verbo en pasado y pues algún complemento. Ese va a ser siempre pues el orden. ¿Okay? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Con amarillo les marco lo que vendría siendo el verbo en pasado. Así es como en afirmación, pues ya estoy formulando oraciones en pasado. Por ejemplo, I bought my car last summer. She went to the cinema yesterday. ¿Ok? El verbo have en pasado se escribe had. Y aquí es para todos los sujetos, ¿no? I had a meeting 5 minutes ago. She had a little dog. We had an awesome vacation. ¿Ok? Bien, entonces el verbo had, ¿ok? Lo vamos a usar en pasado, igual para todas las personas. ¿Y por qué se los menciono? Muchas veces se quedan con la idea del verbo have en presente que cambia have y has. Aquí en pasado no. De hecho, todos los verbos en pasado en una afirmación se van a escribir igual con cualquier sujeto. ¿Ok? Bueno. Ahora, les decía yo acerca del verbo to be. Entonces, este verbo to be lo vamos a usar de manera muy diferente a la mayoría de los otros verbos. En su forma en pasado va a ser was y were. ¿Ok? Y aquí sí hay una diferencia. Was es para las personas he, she, I, it. O para estos sujetos. Y were es para we, you, and they. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, she was confident. We were in Philadelphia yesterday. I was a doctor. ¿Ok? Ahora, entonces, si se fijan, tenemos los verbos en pasado, que son los que les decía yo que son los principales, main verbs, como bought, went, have.
Y tenemos el verbo to be en pasado, was y were. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a identificarlos o a familiarizarnos más. Decíamos que entonces los verbos regulares se llaman así porque llevan terminación ed. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo invent en pasado, invented. Y este verbo pues ya lo puedo usar con diferentes sujetos. ¿Ok? Entonces, el pasado simple se forma añadiendo ed al verbo regular. Y es la misma forma para todas las personas. Es decir, voy a usar invented, por ejemplo, con todos. I invented, you invented, he, she invented, we invented, you invented, they invented. ¿Ok? Por ejemplo. Y ya después pues un complemento. En cambio, los irregulares pues son diferentes en su escritura, en presente y en pasado. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Bueno, ahora, número 3, recordemos los verbos especiales como el verbo to be, que en pasado es was y were. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos verbos, ya sean regulares o irregulares? Vamos a agregar, cuando es negación, el auxiliar didn't. ¿Ok? Entonces, voy a tener el sujeto, el auxiliar didn't, pero entonces el verbo ya va en su forma base o simple, o si lo prefieren llamar en presente, y un complemento. Entonces aquí ya estamos haciendo oraciones en forma negativa. Entonces tenemos el auxiliar did, le agregamos la partícula not y ya tenemos el auxiliar didn't para todos los sujetos. Entonces en esta forma negativa el verbo principal va a mantener su forma infinitiva, es decir, simple, y el auxiliar do pues lo vamos a volver al pasado, por eso se vuelve did. Entonces tenemos aquí los ejemplos. I didn't invent the first aircraft. Entonces, si te fijas aquí ya tenemos dos verbos, el auxiliar y el verbo principal, que ya les había mencionado, main verb, en su forma simple. ¿Ok? Ahora, una vez que usas did, el verbo que sigue no va en pasado, lo regresamos a su forma simple. Bueno, ejemplos. I didn't invent, you didn't invent the first aircraft. You didn't invent the first aircraft, etc. Como ves, hasta ahorita hemos usado el verbos principales, bueno, en este caso el verbo invent, como ejemplo. Pero el verbo to be todavía no lo estamos usando aquí. Entonces, nunca vamos a juntar el verbo o el auxiliar didn't con was y con were, que ese es a lo mejor uno de los errores más comunes. Ahora, para formular preguntas, tenemos dos tipos de pregunta. La primera es esa pregunta donde solo quiero saber sí o no, si algo sucedió o no. ¿Ok? Por eso se llaman tipo sí o no. Entonces, al formular una pregunta, igual, el verbo principal se va a mantener en su forma simple. ¿Ok? Pero ahora el auxiliar, si te fijas, va a estar antes del sujeto. Por ejemplo, did I invent the first aircraft? Did you invent the first aircraft? Did we invent? Y así. Entonces, el auxiliar did es para todas las personas, todos los sujetos, y el verbo se va a mantener en su forma presente o base. Entonces, tenemos el siguiente orden. Recuerda, siempre poner el auxiliar al principio. Did, sujeto, el verbo en infinitivo o su forma base y un complemento. ¿Ok? Did you go to the theater? Bueno, entonces, en las interrogaciones de sí o no, tenemos did you go to the party? Y la estructura sería esta que está aquí en azul. Did, sujeto, verbo en su forma base, complemento. Y un solo signo de interrogación. En las tareas anteriores, por ejemplo, me estaban poniendo un signo de interrogación al principio y al final. Y recordemos que en inglés solamente vamos a ocupar uno al final, nada más. Ahora, hay interrogaciones donde requerimos más información. Ya no queremos que solamente nos digan sí o no. En este caso, el orden es palabra interrogativa, where, por ejemplo. Y aquí tenemos que fijarnos cuál es la información que yo requiero
pues para saber cuál palabra interrogativa voy a usar. Cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Ok? Eso es lo que voy a identificar primero al formular una pregunta así. Y luego seguimos la misma estructura. El auxiliar, el sujeto, el verbo en su forma base y un complemento. Por ejemplo, where did you go yesterday? ¿Ok? Recuerda, esto lo podemos hacer como una anotación y pegarlo en un post-it. Una vez que uso did, el verbo va en su forma simple o base. Entonces, para este tipo de preguntas, sí o no, nuestra respuesta pues va a ser yes, el sujeto, y siempre se responde con el auxiliar. Yes, I did. O yes, he did. Y si es negativo, no, el sujeto y el auxiliar negativo, didn't. No, she didn't. O no, they didn't. Cuando hacemos una pregunta corta de sí o no, no es común que respondamos con el verbo principal. ¿Ok? En español sí lo hacemos y repetimos o incluso damos más información. Pero en inglés no, hay que ser así muy concretos. Yes, I did, or no, I didn't. Y ya nada más. ¿Ok? Bueno. Y, por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas. Did Einstein develop the relativity theory? Yes, he did. Did Marie Curie do her research on radiation? Yes, she did. Did the Wright brothers fly the first aircraft in the 19th century? No, they didn't. Una vez que ya dimos la información, sí o no, podemos posteriormente agregar más datos, si pensamos que son relevantes. ¿Ok? Solo en ese caso. Entonces, por ejemplo, did Einstein develop the relativity theory? Yes, he did. Y entonces, pues yo pienso que es importante dar este otro dato. Albert Einstein developed the relativity theory in 1915. ¿Ok? Por alguna razón, pues yo quiero agregar esta información que pienso que es relevante, pero entonces ya estoy haciendo una afirmación, y al hacer una afirmación, mi verbo ya tiene que ir en pasado. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, yes, she did. She based her research on radiation and discovered uranium. Aquí ya mi verbo está en pasado. ¿Ok? No, they didn't. They flew the first aircraft until the 20th century. Ya está el verbo en pasado. Entonces ya podemos ir combinando el auxiliar didn't en una respuesta corta y pues un poco más de información. Ahora, si mi pregunta es de información, acá sí hay que tomarnos un poco de tiempo para averiguar cuál es esa palabra interrogativa o cuál es la información que yo quiero saber. Por ejemplo, tenemos las palabras bases o muy básicas como who, where, why, when, how, what, which, whose and whom, que se refieren o que las usamos para preguntar por who, por una persona, es decir, quién. Where, un lugar, o sea, dónde. Why, la razón de algo, por qué. When, pues el tiempo, ¿ok? ¿Cuándo? How, cómo, es decir, de qué manera. What, qué, algún objeto, idea o acción, qué cosa, ¿ok? Which, cuál, es más bien para una opción. Whose, posesión, de quién es algo, ¿ok? Entonces, whose, de quién. Y whom, el objeto del verbo, es decir, quién sufre la acción. Whom, a quién o por quién, ¿ok? Bueno, ya que identifiqué qué quiero saber, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ya puedo ir formulando pues mis preguntas. Ahora, hay algunas que son compuestas y estas son las que a veces pues se les dificultan un poco porque como son de dos palabras, pues ponen la palabra interrogativa y su complemento lo ponen pues en otro lado de la pregunta y eso no es correcto. Entonces, aquellas que son compuestas que se van a ir siempre juntas van a ser, por ejemplo, what kind, qué tipo de. What kind of, le agregamos la palabrita of. What kind of. What time, a qué hora. How many, cuántos para el plural. How much,
cuánto en singular, cuánto, cuánta. How long, cuánto tiempo, aquí hablamos de tiempo. How long no quiere decir qué tan largo, se refiere al tiempo, ¿ok? How long. How often, qué tan seguido, hablamos de tiempo, pero frecuencia. How far, qué tan lejos, estamos hablando de distancia. Y how old, edad o antigüedad de algo. Entonces, lo primero, cuando yo voy a formular una pregunta de información, voy a buscar, pues qué palabra es la que necesito. Y ya después sigo el orden, pues para hacer mis preguntas. Por ejemplo, why, ¿por qué? Why did you go to Acapulco yesterday? ¿Ok? En este caso tenemos dos adverbios. Uno que es de lugar, que es Acapulco, y yesterday, que es el de tiempo. En este caso vamos a colocar el adverbio de lugar siempre en primer lugar y el de tiempo va a ir en segundo lugar cuando vamos a usar los dos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver el orden es palabra interrogativa, auxiliar did, sujeto, el verbo simple y el complemento. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con was y were? Was y were, pues ya dijimos que es un verbo especial que también está en pasado y lo vamos a usar, por ejemplo, para hablar pues de eventos o hechos que sucedieron, pero más que nada para dar descripción de las personas o de las cosas, de cómo eran, cómo fueron, ¿ok? O alguna característica especial. Entonces, aquí was y were ya no lo voy a usar con otro verbo. Was y were lo voy a utilizar con algún adjetivo, por ejemplo. Aquí tenemos, Frida Kahlo was a famous surrealistic Mexican painter. Aquí estoy dando una característica de Frida Kahlo. Estoy diciendo cómo era ella o quién era ella. Por eso ya uso was. ¿Ok? The scientist and artist Leonardo da Vinci dedicated his life to develop new inventions. Aquí tenemos un verbo principal que va en pasado porque estoy hablando de algo que hizo. ¿Ok? Por eso hay una acción. Richard I, King of England, was a great military leader and warrior. He was also known as Richard Lionheart. Aquí estoy dando una característica de Richard I. Estoy diciendo cómo era o qué fue, ¿no? Fue un gran líder, ¿ok? También fue conocido como... Entonces estoy dando una característica. Ludwig van Beethoven was a musician born in Vienna in 1770. ¿Ok? Igualmente aquí estoy dando su profesión. Cuando hablamos de la profesión de alguien en pasado, vamos a usar el verbo was o were para decir, él fue un músico muy famoso. O ella fue una pintora surrealista. Y por último, Navigator Christopher Columbus discovered the Americas on an expedition sponsored by Queen Isabella I in 1492. Aquí estoy diciendo algo que hizo Christopher Columbus. ¿Qué hizo? He discovered, and the expedition was sponsored by someone. ¿Ok? Entonces, como son acciones, por eso tengo los verbos en pasado. En este caso, identificamos son regulares. Bueno, entonces espero que con estos ejemplos te quede un poco claro la diferencia de cuándo usar did y cuándo no lo vamos a usar. Bueno, si vamos a referirnos a lugares donde estuviste ayer, bueno, recuerden que estamos hablando en pasado, ¿no? El tema. Entonces, para decir ayer estuve en el museo, pues tengo que usar was o were, no voy a usar did, ¿ok? Entonces diría yo, I was in the museum yesterday. O that person was in prison. Yes. Or last November the 2nd, my family was in the cemetery visiting the tombs. Okay. Or this morning they were in the theater. Entonces aquí estoy hablando de lugares y pues la traducción sería en pasado del verbo was y were, estuvo o estaba,
Ajá. Estuvieron, estaban, depende pues qué es lo que quiero decir. Y was y were, pues bueno, lo vamos a usar con algunas características, también cuando hacemos referencia pues a una etapa que ya pasó. Por ejemplo, childhood, cuando era niño, ¿no? O cuando era adolescente. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí adjetivos o sustantivos que podemos usar y que marcan una etapa en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niña, when I was a child, ¿ok? O when he was an infant, yes. Or when my children were adolescents, ¿ok? Entonces, con este tipo de etapas en la vida, pues hago referencia a ellos usando was o were. Y bueno, pues cuando damos lo que fueron las como profesiones o a qué se dedicaron ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, identificas al sujeto y vamos a usar was, fue o were para fueron, ¿no? Entonces, Albert Einstein, aquí dice que es scientist, ¿no? Entonces, Albert Einstein was a famous scientist. ¿Ok? Or Christopher Columbus was an explorer. Obama was a good president. Puedo incluso agregar un adjetivo a estas palabras. Marie Curie was a researcher, a famous researcher, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. My grandfather was a great citizen. Y si hablamos en plural, pues nada más estas palabras las ponemos en plural, ¿no? People in Mexico fueron great leaders. ¿Ok? O Henry and Carlos, ¿no? Henry I and Carlos V ellos fueron, they were kings. ¿Ok? Or my mother and father were journalists. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una sola persona, vamos a anteponer el artículo a, or an artist, a citizen, an inventor. Y si hablamos en plural, esta palabra la volvemos en plural y ya no usamos el artículo. Pues bueno, entonces recordarás que cuando usas did, el verbo del que tú quieres hablar o hacer referencia, pues va en su forma base o simple. ¿Ok? Bueno, pero cuando haces preguntas con was y were, podemos usar otro verbo, pero siempre y cuando lleve terminación ing. Entonces, también lo podemos usar, pero con gerundios. Debes de tener muy claro que es un gerundio. Y un gerundio es un verbo al que le vas a agregar ing. Y entonces sí podemos usarlo con was y were. Por ejemplo, were you studying yesterday? ¿Ok? Dice, estaban o estuvieron estudiando ayer. Y bueno, pues ya tengo aquí diferentes ejemplos con was o were. Was she at home? Was she happy? Were you technicians? Were you working yesterday? Y aquí solamente hay que tener cuidado con quién vas a usar was con estas personas. Acuérdate, I, he, she, it. Y con quiénes vas a usar were, con we, you, and they. ¿Ok? En cambio, recuerda, did se usa con todas las personas cuando usas otro tipo de verbos. Ahora entonces ya puedes decidir, ¿quieres hacer preguntas con did o quieres hacer preguntas con was y were? Y quieres formular preguntas de sí o no o preguntas de información. Bien, pues una vez que ya tengas tus oraciones, lo que vamos a hacer es complementar esas oraciones, ya sean afirmativas, negativas o interrogativas, con esas palabras que son adverbios, ya como les decía, de tiempo y de lugar. Por ejemplo, yesterday, last year, last night, last week,
5 minutes ago or late. Y este recurso, por ejemplo, lo tienes en la plataforma. A mí me gusta mucho porque les da muy bien la explicación de cuándo usar estas palabras: at, it, on, during, ago or last. Y te da los ejemplos: at 9, at a time, in September, in 1980, right? Ago. Entonces, si puedes descargar este documento y tenerlo presente para que con alguna de estas preposiciones, ya tal cual vienen aquí, las puedes usar para hacer tu descripción. Y por último, bueno, pues comparto estas tablitas en forma positiva. Aquí te indica, debes colocar al sujeto: I, we, you, and they, my mother, my father, my boyfriend, my girlfriend. Ok, aquí, en este caso, el verbo en pasado: went, travel, work, studied. Ya no importa si es regular o irregular. Y el complemento, que serían alguna de estas frases. Y aquí está la forma negativa. Ponemos aquí al sujeto. Aquí va el auxiliar, didn't, para todas las personas, el sujeto que quieras poner. Y el verbo en infinitivo, en su forma base o simple, y el complemento. Y pues por si quisieras hacer algunas preguntas, seguiremos el orden, que es question word, auxiliary, aquí lo tenemos, el sujeto y el verbo principal. Siempre recordando esto: el verbo principal ya no lleva ed, ya no va en pasado, ¿ok? Bueno, lo recalco mucho porque es el error más común que llegan a cometer. Y pues el complemento, que son las frases de tiempo. Y bueno, entonces ya con esto pasamos a que la actividad integradora número 1, perdón, la 2, a ver, 1, 2, la 3, perdón, la 3, es que aquí no me dejó cambiar este numerito, es la actividad 3. Tiene básicamente 3 partes que son las que hay que identificar. Es la primera, un parrafito de 5 líneas. Ya 8 líneas a lo mejor ya es demasiado. Con 5, de 5 a 8 pues está bien. Yo les sugiero que lo hagan de 5. Describe el día más feliz de tu vida. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estabas? ¿Qué comiste? ¿Ok? En la segunda parte de la actividad, otro párrafo de 5 líneas, donde comentas la importancia de saber sobre el tiempo pasado. Ok, pues poner el tiempo, conocer sobre el pasado de mi familia es importante, ¿por qué? Y dar algunas razones. Y pues en 5 líneas ya lo puedes describir. Entonces ya llevamos 2 párrafos. El último párrafo es, el último paso es grabar solamente la historia. Aquí ya no vamos a incluir las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Es que en el formulario, cuando lo vas a descargar, vienen unas preguntas, pero esas preguntas solamente son como una guía. Si puedes quitarlas del documento y dejar solo el párrafo, esa es la idea. Porque de repente dejan pregunta, respuesta y no formulan el párrafo. Y la indicación es formular el párrafo. Entonces aquí yo les sugeriría que cuando hagan la parte 1, uses solamente las preguntas como una guía. Pero lo que vas a entregar va a ser el párrafo. Y ya cuando estás en el paso 3, ese párrafo es el que vas a grabar. ¿Ok? Y el párrafo donde estás mencionando por qué es importante para ti saber sobre los eventos en pasado. Entonces, ¿qué vas a grabarme aquí? Tus 2 párrafitos. Si tú haces tus 2 párrafos de 5 líneas, cuando hagas tu audio, no te vas a exceder del tiempo. Hubo unos audios que fueron de 3 minutos y eso ya es muy exagerado. Si la indicación es que no dure más de 1 minuto, pues a veces se pasan 1 minuto 40 segundos, ya 1 minuto 50 ya se están excediendo. Y entonces sí se va a penalizar en la rúbrica porque quiere decir que no están siguiendo indicaciones. Y pues esa es una parte que sí se evalúa en la parte actitudinal, el seguir las indicaciones. ¿Ok? Entonces, tus 2 párrafos de 5 líneas, con ello vas a lograr tu grabación del tiempo que es el necesario. Y la actividad integradora número 4, aquí tiene varios pasos que son los siguientes. Primero es que formules 10 preguntas en pasado, ¿ok? En inglés y en español, como para que te ayudes en pues qué es lo que significa, qué es lo que quieres preguntar. Entonces, ya que tienes tus 10 preguntas, el paso 2 es que esas preguntas se las hagas o se las formules a alguien de tu familia o a algún amigo. Lo que importa es que practiques en voz alta esas preguntas. Entonces,
le puedes hacer la pregunta en inglés y le puedes hacer la pregunta en español, pues para que también la persona, si es que no habla inglés, pues te pueda responder. Y ya que te respondió, con esa información que te dio, lo que vamos a hacer es en el paso 3, una línea del tiempo. Yo ya les compartí el día de ayer un ejemplo o un link de cómo puedes hacer tu línea del tiempo. Es solamente una idea. Cada quien puede hacer su línea del tiempo, pues a lo mejor ya tiene alguna otra herramienta para hacerla. Bueno, pero en esa línea del tiempo vas a ubicar esos eventos que la persona te dio como información cuando lo entrevistaste, cuando le hiciste las preguntas. ¿Ok? Entonces hacemos la línea del tiempo y ordenamos en forma cronológica. No tienes que escribir lo que fuera un párrafo en la línea del tiempo, porque eso es lo que a veces hacen, escriben oraciones muy largas. Una línea del tiempo solo ubica, como su nombre lo indica, el tiempo y un evento, así muy concreto. ¿Ok? Y luego en el paso 4, aquí sí ya vamos a redactar un párrafo de 5 líneas, donde vas a expresar pues tu experiencia al haber conocido más sobre tu familia. ¿Qué información relevante te dio la persona a la que entrevistaste? Por último, vamos a grabar la narración del contenido de la línea del tiempo. Aquí en esta parte es donde vas a describir ahora sí tu línea del tiempo. No es que nada más digas 1950 got married, 1960 moved to another city. Ok, acá sí ya vas a describir esos eventos que pusiste en tu línea del tiempo. Es decir, vas a dar ya más información. Y acá vas a incluir la pregunta y la respuesta. ¿Ok? Bueno, acá la recomendación es que ensayes varias veces tu grabación, pues para que puedas elegir la versión que más te convenza a ti mismo. A la vez, pues eso te sirve para poder mejorar o verificar esa pronunciación, que hagas una grabación, la segunda, la tercera, porque va a haber una que te va a gustar más y en una te vas a dar cuenta que mejoraste tu fluidez, y si eso lo vas practicando muy seguido, pues te vas acostumbrando y vas a ir mejorando y vas a notar esos cambios. Entonces, pues bueno, eso sería todo para las dos actividades. Les compartí esos recursos, pero pues aquí también pueden ver los links, aunque les repito, pues los tienen en la plataforma, que son recursos adicionales nada más. Ok, si ustedes revisan los temas que vienen en plataforma, pues con eso pues es más que suficiente. Ya para saber más, bueno, o tratar de resolver dudas, pueden checarlo. Pues muchas gracias y estamos en contacto vía mensajero en plataforma. Y bueno, pues un ratito más aquí en el chat por si alguien tiene alguna duda. De repente, pues cuando se cierra la sesión, el chat también se cierra, pero se pueden pasar a la parte de comentarios. Entonces, pues ahí también podemos ir resolviendo algunas dudas. Bien, pues muchas gracias y pues seguimos en contacto.